Hola amigos voltaicos, en el año 2002 la revista Physics World lanzó una interesante pregunta a sus lectores. ¿Cuáles son los experimentos más bellos de la historia? Pues les presentamos los 10 experimentos más votados. ¿Estás preparado? Muy buenas compañeros, este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia, la UPV. Si suspendemos un péndulo del techo de un edificio y lo hacemos oscilar, sería lógico pensar que el plano de oscilación se mantiene estático en el tiempo. Pero resulta que aunque no toquemos el péndulo ni ejerzamos ninguna presión sobre él, observaremos cómo este plano gira lentamente. Y lo mejor es que no es el péndulo el que está rotando realmente, es la Tierra. Este fue un experimento llevado a cabo por el físico francés Jean-Bernard Léon Foucault y es la demostración visual más bella de que la Tierra es una esfera en continuo movimiento. Ahora situémonos cerca del año 1900. En esta época se presuponía que el átomo era una gran bola maciza de carga positiva con electrones negativos incrustados en ella. Pues en 1911 llega Ernest Rutherford y realiza el siguiente experimento. Lanza partículas alfa, átomos de helio que han perdido 2 electrones cada uno, contra una lámina delgada de oro. Sorprendentemente, observó que la mayor parte de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse y muy pocas rebotaban frontalmente. La forma en que las partículas positivas rebotaron indicaban que la mayor parte de la masa del átomo estaba concentrada en una pequeña región. Así Rutherford dedujo correctamente que el resto del átomo, la mayor parte, era espacio vacío y no la gran bola maciza que se pensaba en un inicio. Pido un minuto de concentración. Si dejo algo caer, cada vez va más rápido, eso es obvio, pero ¿cómo de rápido? Aristóteles pensaba que la velocidad aumentaba linealmente con el tiempo transcurrido, es decir, la botella tarda el doble en caer desde mi mano hasta la mitad del recorrido de lo que tarda en ir desde la mitad del camino hasta el suelo. Galileo se propuso comprobarlo experimentalmente, pero recuerda que estamos en el siglo XVI, nada de cronómetros ni iPhones con cámara súper lenta, así que decidió simplificar el problema. Usando un plano inclinado, el objeto caería más lento y podría medirlo con precisión. Este experimento profundamente bello no solo supuso romper con una tradición aristotélica que duraba casi 2000 años, sino que fue uno de los primeros usos de la moderna ciencia experimental. ¿Te puedes creer que los filósofos de la Grecia clásica hace más de 2000 años ya sabían que la Tierra no era plana? Bueno, seguramente ya lo sepas, porque como buen suscriptor de Date un Voltio habrás visto el vídeo que hicimos al respecto. Pero como es un experimento que nos encanta, vamos a recordarlo. Eratóstenes sabía que si colocaba un palo vertical en el suelo de Siena el día 21 de junio a las 12 del mediodía solar, este no proyectaría sombra. Los rayos solares caerían perpendicularmente sobre el objeto. Sin embargo, cuando colocó una vara el mismo día y a la misma hora en Alejandría, descubrió que allí sí que proyectaba sombra. Conclusión: la superficie de la Tierra estaba curvada. Conociendo la distancia entre las dos ciudades, Eratóstenes consiguió medir con gran precisión el radio de la Tierra. Aún así, 2000 años más tarde todavía existe quien piensa que la Tierra es plana. Si Eratóstenes levantara la cabeza... ¿Te imaginas poder pesar la Tierra? Fácil. Dado que la fuerza de la gravedad depende de la constante de gravitación, solo tenemos que averiguar cuál es esta constante. Dijiste fácil. Bueno, fácil para Cavendish, que era el Sheldon Cooper del siglo XVIII y utilizó su ingeniosa balanza de torsión. Colocó 2 masas en los extremos del brazo de la madera de la balanza y la acción mutua sobre las pequeñas bolas hizo que el brazo girase. Este dejaba de girar cuando alcanzaba un ángulo donde la fuerza de torsión del alambre equilibraba la fuerza gravitacional. Midiendo el ángulo de giro de la varilla, Cavendish fue capaz de deducir que la Tierra pesaba 6.600 trillones de toneladas, un resultado increíblemente aproximado a pesar de lo rudimentario del método. Llegados a este punto, amigos voltaicos, respondedme a una pregunta. ¿Qué es la luz? Es una pregunta que a lo largo de la historia ha aceptado muchas respuestas. Para Aristóteles era una partícula, para Huygens una onda, para Newton una partícula también, hasta que llegó Thomas Young y su experimento de la doble rendija. Thomas dispuso una fuente de luz que atravesaba 2 finas rendijas separadas y colocó detrás una pantalla para ver lo que sucedía. Lo que pasó fue que la luz dejaba en esta pantalla un patrón de luz y sombra conocido como patrón de interferencia, típico
de las ondas. Y así fue como Thomas Young dio por cerrado el debate. ¿No te parece la manera más bonita de demostrar que la luz es una onda? Cuando Newton se preguntó qué eran los colores, nunca imaginó que obtendría la respuesta con algo tan sencillo como un prisma. Lo que hizo fue colocarlo en una habitación completamente a oscuras, a excepción de un rayo de luz que hizo pasar a través de este prisma. Cuando esto ocurrió, el rayo de luz se descompuso en los colores del arco iris. La pregunta entonces era, ¿está el prisma coloreando la luz? Para comprobarlo, Newton seleccionó un color con una pantalla agujereada y lo hizo pasar por un segundo prisma, sacando esta conclusión tan bella. La luz blanca es en realidad una composición de luz de todos los colores del arco iris. Cuando Thomson descubrió el electrón, el causante de la electricidad, surgió la cuestión de medir su carga eléctrica. ¿Cómo hacerlo? Pues con el tercer experimento más bello de la historia. Robert Millikan dejó caer unas gotas de aceite desde cierta altura. Estas gotas se cargaban de electricidad estática en su contacto con el aire. Así, Robert usó un potencial eléctrico para que se creara una fuerza opuesta a la gravedad. Observó que ante el efecto de este potencial, las gotas se iban frenando hasta levitar, permitiendo medir la carga eléctrica del electrón. Fijaos, esta botella está llena y esta vacía. Ahora, si yo las dejo caer, ¿cuál crees que ha caído primero? La que está llena, ¿no? Mec, error. Pero tranquilo, es lógico que pienses eso. También lo pensaba Aristóteles. Según él, en una caída libre los objetos más pesados serían los que llegarían al suelo más rápido. Y durante casi 2000 años se aceptó como un hecho refutado sin que nadie lo pusiera a prueba. A ver, era el gran filósofo Aristóteles. ¿Quién iba a contradecirle? Pues Galileo. La leyenda dice que Galileo cogió dos bolas de igual forma y tamaño, pero distinto peso, una de madera y otra de plomo, y subió con ellas a lo alto de la Torre de Pisa. Abajo, una multitud esperaba a que los dejara caer. Según Galileo, era la forma del objeto y no su masa lo que hacía que la resistencia al aire fuera diferente. Así que Galileo dejó caer las dos bolas y, sorpresa, llegaron a la vez. Un precioso experimento que repitió la tripulación del Apolo 15 en la Luna, dando la razón una vez más al genio italiano. ¿Estás listo para conocer el experimento más bello de la historia? Estamos hablando de la doble rendija de Young. Y sí, no me he vuelto loco, ya sé que lo he mencionado en otro punto, pero esta vez, en vez de usar luz, usamos electrones. Con la llegada de la mecánica cuántica alrededor de 1920, se empezó a pensar que si la luz es onda y partícula al mismo tiempo, podría ocurrir lo mismo con las partículas como el electrón, que resultarían ser también ondas. Este fue un experimento mental, no era realizable en la práctica en la época, así que lo único que hubo que hacer fue repetir el experimento de la doble rendija pensando en electrones en lugar de luz. El electrón pasaría por las dos rendijas interfiriendo consigo mismo en la pantalla, dando lugar a un precioso patrón de interferencia. Años más tarde, en 1961, Klaus Johnson hizo el experimento realidad, demostrando su validez. Ya lo veis, cuando la física intenta explicar lo que ocurre en la naturaleza, el mundo acaba convirtiéndose en un gigantesco laboratorio que da como resultado experimentos extremadamente bellos. Nos vemos en el próximo vídeo.